Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que vean esto. Estamos en una emisión más de la neurona a la nube. Retomamos este proyecto muy gustosamente como una retribución a una beca que tuve la fortuna de recibir por parte del CONACYT debido a un posgrado que estuve realizando que estoy a punto de terminar, una maestría en Historia del Arte para ser más específicos en la UNAM. Y de lo que se va a tratar esta primera etapa es de presentarles a ustedes resultados de la investigación que he venido realizando no solo en el posgrado, sino ya desde hace unos añitos para atrás, ¿no? Y que, vamos, digamos que se condensa en lo que estoy presentando para obtener el grado, ¿no? Vamos a tener dos bloques compuesto cada uno por dos cápsulas, o sea, estamos hablando de 4 cápsulas en total, de las cuales esta es la primera, en donde vamos a ir desglosando un poco esta relación tan problemática, tan estrecha, tan llena de contrastes que mantenemos hoy día a través de las pantallas con las imágenes, ¿sí? En esta primera cápsula vamos a introducir los temas que se van a ir desarrollando y lo vamos a hacer a partir del video promocional que quizá ya hayan visto, si no va a estar al final de esta y se puede ver en el canal de manera independiente. Y en la siguiente cápsula vamos a hacer un recorrido muy breve, porque sí, son muchos años, más o menos tratando de ver cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Y un poco algunos puntos que me parece que es importante resaltar de cómo ha venido siendo nuestra relación con las imágenes desde algunos siglos atrás y cómo vamos acercándonos a lo que tenemos ahora, ¿no? El segundo bloque va a comprender más o menos a partir de cuando empiezan los medios digitales. Estamos hablando de la década de los 90, más o menos del siglo XX, ¿sí? Hasta nuestros días, ¿no? Pues qué cosillas han surgido, cómo, quién ha implicado este cambio a la digitalización y cosas así, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues esperamos que sea de su agrado y pues comenzamos lo que es esta introducción. El video empieza con el señor Willem Flusser, a mi juicio una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. Él nace en República Checa, muere en 1991 en un accidente de tránsito. Tiene una serie de libros que van a estar girando, pues muchos en torno a los medios visuales, en torno a la imagen. Este famoso libro que fue el primero que leí de él, de Hacia una filosofía de la fotografía, era muy visionario, tenía una forma muy clara de poder ver un poco más allá de su tiempo. Empiezo citándolo de alguna manera y de viva voz, que es, siento yo, la mejor manera en la que uno puede hacer esto. Él aquí habla de la imagen que se vuelve como una pantalla. Obviamente él está usando el término pantalla en el sentido de un velo, de algo que está cubriendo, ¿no? Algo que no nos deja ver, ¿no? Algo que nos oculta, con una especie de cortina, ¿sí? En ese sentido está usando pantalla, ¿no? Y habla de que, pues sí, las imágenes de alguna manera pues generan esta especie de velo, esta especie de cortina que no nos deja ver en sí qué es lo que hay atrás o qué es lo que puede pasar atrás de él, ¿no? Atrás de ella, ¿no? Y que al estar así oculta en esa cortina, en esa pantalla, pues la manera en la que la interpretamos y la manera en la que nos empezamos a relacionar con ella, pues va a generar una especie de conciencia mágica, ¿no?
Esto de la conciencia mágica es un término que también puede sonar muy extraño, ¿no? Eh, Solemos asociar más desde para acá la magia con Harry Potter y esas cosas, que sí va un poco relacionado, pero no necesariamente así. Si pensamos, es algo que, bueno, ya lo he mencionado en otras ocasiones, sí somos muy dados a que nuestra relación con la imagen, con las imágenes, tenga muchos matices mágicos. ¿A qué se refiere uno con esto? Una pregunta que suelo hacer muy eh, frecuentemente es, ¿quién no ha hablado con una imagen, no? Todos hemos hablado en algún momento dado, hemos hablado, platicado con una imagen, nos hemos dirigido a una imagen, a veces en un tono amoroso, a veces en un tono de odio, de repudio, de queja, como si la imagen nos escuchara o como si... Y realmente, bueno, obviamente esto no tiene... sabemos que de una parte de nosotros no le está hablando en sí a la imagen, sino a lo que está representado en la imagen, ¿no? Pero si usamos a la imagen como si fuera una especie de medium, ¿no? Como si fuera algo que nos permitiera comunicarnos con ese otro espacio-tiempo y trasladarnos hacia él, ¿no? Entonces, ese es podría ser un poco un ejemplo de esta cuestión, de estas relaciones mágicas que tenemos con la imagen, ¿no? O el hecho de que las portemos como para que nos protejan, ¿no? O lo que viene siendo un poco lo mismo, ¿no? La gente que es vehemente, que creyente, que porta las imágenes, sí, pues sabe que no porta la imagen del santo, de la Virgen, de Cristo, lo que sea, sino que para ellos la imagen es ese santo, esa Virgen misma, ¿no? No lo ven como tanto como una imagen. Entonces se estipula ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, vamos a ir explorando hasta dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? Entonces, eh, parto de eso porque sí, justamente la manera en la que se nos va a manejar y en este mundo, que también eso es algo que hay que contextualizar muy bien. Todo este tipo de análisis que se hace alrededor de la imagen y todo esto que se dice de que sí vivimos rodeados de imágenes, todo eso es algo que podemos decir que es cierto. Hay que también tener muy en cuenta que esto no es algo que podamos universalizar, que podemos decir es que todo es así, ¿no? No, o sea, todo este tipo de análisis, todo este tipo de cosas que vamos a ir realizando, aplica solamente en los grandes centros urbanos. Porque la vida en las zonas rurales, en esos lugares que están muy alejados y que no hay, no tienen esta relación con los medios como la tenemos nosotros, con los medios digitales y con las pantallas y todo este rollo y el internet y todo eso, pues allá no existe esa relación, ¿no? Allá su vida incluso puede ser muchísimo más tranquila y más serena que todo el caos que tenemos aquí, pendientes del internet y de las notificaciones del teléfono y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero justamente, pues al final uno que está aquí inmerso, ustedes que si están pudiendo ver esto es justamente porque están conectados a un dispositivo que está conectado a internet y eso les permite tener cierto acceso y todo. Y asumo que pues se asume que si tienen esa posibilidad es porque están inmersos también en este mare magnum de cosas y este caos terrible que hemos generado, ¿no? Entonces justamente hay que tener primeramente muy planteado eso, ¿no? De que todo el análisis que se va a hacer aplica únicamente en ese medio, en ese mundo, ¿no? No podemos pensar que absolutamente todo el planeta funciona de esta manera, ¿no? Está eh, supeditado a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, haciendo estas aclaraciones y continuando con esto,
La música que pues también es algo que que elaboré. También la pieza musical se llama También vamos a Marte. Y justamente una de las cosas con las que yo quería lidiar y que quería dejar muy claras es que en lo personal me parece el ser humano una criatura llena de contradicciones que son, a mi parecer, asombrosas, son terribles, son muy complicadas. Y un poco me remito, podemos hablar de ejemplos que pasaron ayer y podemos hablar de ejemplos a lo largo de la historia, nos sobran los ejemplos de esto, ¿no? Pero en el caso de la canción y lo que va a ser el eje de todo el video de introducción, es este paralelismo que trato de elaborar entre lo que pasó con el señor George Floyd y lo que pasó en ese mismo año 2020 de la llegada del Perseverance, de esta sonda espacial que mandó la NASA a Marte, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante agarrarme de esas dos cosas que, por un lado, el hecho de que elementos pertenecientes a esta misma especie, Homo sapiens, de la misma a la que yo pertenezco y ustedes pertenecen y pertenecemos, hayan sido capaces de someter y de matar a una persona simplemente por el color de su piel, y haya habido una serie de discursos, de actitudes, de prepotencia, de dominio, de todo, por ese tipo de razones y de sometimiento a una persona, y que por otro lado elementos de esa misma especie hayan sido capaces de crear esta nave espacial y esta sonda y llevar ahí un laboratorio flotante y hacerlo que descienda de manera totalmente autónoma sobre el suelo marciano y de que llegue hasta allá y de que desde que llegó hasta ahora siga mandando imágenes y haciendo experimentos y cosas así. Es una diámetro es ir de lo más sublime a lo más infame, sí, y irse totalmente de un extremo a otro de inteligencia, estupidez, que siento yo que es una de las características más grandes de la especie humana, ¿no? El estar llena de esos contrastes. Y de alguna manera esos contrastes están presentes en cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera cada quien a su escala y bueno, en mi caso, pues sí, lo asumo totalmente, que a veces he hecho cosas terribles y a veces he hecho cosas no sublimes quizás, pero bueno, al menos que van en otro sentido, ¿no? Pero bueno, entonces usé la voz de George Floyd, la pasé por una cosa que se llama vocoder y justamente es lo que oímos al inicio, ¿no? Y después vienen esa serie de imágenes, pues la contaminación, la sequía, el cambio climático, las inundaciones, producto de ello, ¿sí? Entonces sí, la verdad es un poco, no mucho, bastante sombrío. Y después me remito a los tiempos de la pandemia, ¿no? Una imagen del mercado de Wuhan, donde oficialmente empezó todo, la imagen de Tedros, el director de la OMS, declarando la pandemia, lo que fue el encierro, las ciudades vacías, las calles vacías, ¿no? Justamente me topé cuando estaba buscando material, pues con este pedacito de que es esta frase de tengo miedo, estaría mintiendo si digo que no. Y pues yo creo que era un sentimiento común que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Ese miedo, esa cosa de que ahora nos dicen que nos quedemos y nadie salga y qué está pasando y es una incertidumbre total. Y pues creo que todos recordaremos lo que fueron esos días de encierro y para los que pudimos, porque también eso es algo que ciertamente hay que marcar. Países como es el nuestro, México, no todo el mundo pudo encerrarse, no todo el mundo pudo trabajar desde su casa y desde ahí hacer todo, ¿no?
Hubo mucha gente que pues no había de otra y hubo que salir y estar expuestos. Esta es la Ciudad de México, una vista desde arriba. Cómo nos tuvimos que mudar los que pudimos, los que nuestro trabajo lo permitió, a las pantallas, ¿no? Y pasar horas y horas y horas frente a la pantalla, ya sea trabajando, haciendo reuniones de Zoom y todo esto, ¿no? Y toda nuestra vida se volcó, se llevó aquí, ¿no? Nuestras relaciones con los demás, las fiestas en Zoom y una serie de cosas, ¿no? Que también todo el mundo recordaremos, ¿no? Entonces, paralelamente voy a ir llevando una línea en donde justamente se plantea esta cuestión del viaje espacial, ¿no? Inicio con este fragmento de una película que se llama Viaje a Júpiter, de Segundo de Chamón, en donde pues están en una especie como de pantalla, justamente, están como que planeando el viaje, ¿no? Y en esa especie de pantalla, que vean qué interesante, es una película de 1909, ¿sí? Y ya está planteando, y esta cuestión es, claro, obviamente pues, es cine, ya está las pantallas, pero estamos hablando de un formato compacto, no estamos hablando de algo así, digamos, como lo que años después vendría siendo la televisión, ¿no? Y donde pues están ahí viendo lo que va a pasar. Sigo con esta maravillosa película también de Fritz Lang, de La Mujer en la Luna, y la escena en la que el cohete en el que se van a dirigir hacia la luna pues va saliendo del hangar, ¿no? Donde lo tenían guardado, ¿no? Dicho sea de paso, esta película también, aparte de su belleza estética y de cómo está hecha y todo, y de lo interesante que es que es considerada la primera película plenamente de ciencia ficción. ¿A qué me refiero con esto? Ciertamente sí, ya años antes habíamos visto Viaje a la Luna, ¿no? De Méliès, que está basado en De la Tierra a la Luna de Julio Verne, en donde pues se lanzan a los astronautas, ¿no? Los cosmonautas con sus trajes victorianos y todo, en una como bala de cañón, en un cañón gigante, y ahí se dispara y se va, ¿no? Pero ciertamente no es considerada ciencia ficción porque, bueno, era algo así como imaginario, utópico, ¿no? O sea, sabemos que pues no mandamos naves espaciales con balas de cañón, ¿no? La cosa de viaje de La Mujer en la Luna es que está basada lo más posible a la ciencia de su época, a los adelantos científicos de su época, lo que se pensaba en esa época que podría ser el viaje espacial o como que lo que podría ser, ¿no? Entonces ya había algunas cosas que siguen siendo válidas hasta ahora, como que por ejemplo la nave para poder salir del planeta pues tiene que alcanzar una velocidad, ¿no? Que es de 11.2 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces en la misma película parte del drama después de que el cohete es lanzado al espacio pues es justamente que van los tripulantes de la nave pues haciendo lo posible y maniobrando para poder llegar a esa velocidad, ¿no? Y si no llegan a esa velocidad pues chocarían con la atmósfera prácticamente, ¿no? Y pues ahí acabaría todo, ¿no? Entonces bueno, finalmente lo logran, llegan a la luna y bueno, la película la pueden ver en YouTube, está ahí disponible libremente, es cosa de buscarla. Es bastante interesante, ¿no? Es una muy buena película, ¿no? El despegue, que es esta otra maravillosa pieza de William Kendrick, artista sudafricano, que es, nuevamente retoma el nombre, Viaje a la Luna, es del 2003, en donde haciendo uso de stop motion y unos dibujos increíbles de grafito y unas cosas. El trabajo de Kendrick es maravilloso, es uno de los artistas más grandes también de los últimos tiempos. Y ese es el pedazo en donde despegue. Bueno, la nave espacial es una cafeterita, ¿no? Ya ese es el Perseverance, cuando el día que se lanza, ya cuando ya se desprendió de las etapas, que justamente va tanto cohete y es tan alto y todo porque se necesita muchísima potencia
para poder pues, alcanzar esta velocidad de 11.2 kilómetros por segundo que les mencionaba, ¿no? Entonces ahí incluso se ve en la puntita, ahí va la capsulita del Perseverance, y ya esto, ya obviamente aquí me salté mucho tiempo, muchos meses, cuando ya va llegando a Marte, ¿no? Claro, es una animación que hicieron de cómo estaban ellos pensando que iba a ser el descenso, ¿no? Y después de ahí salto y retomo la línea anterior, ¿no? Y estas escenas de este festival que se estuvo llevando en Israel son temas delicados, porque ciertamente sí fue un ataque vil, atroz lo que hizo Hamas en ese momento, o Hamas en ese momento. Sí, fue una masacre lo que hicieron. Pero la respuesta es infinita, ha sido infinitamente brutal, ¿no? Eh, Hago este paralelismo que también a mí se me hace bastante, no sé, no encuentro las palabras exactas para describirlo, entre pues este videojuego que es muy popular, que es el Fortnite, y escenas de justamente esas incursiones que hizo Hamas a las casas, donde pues van viendo y disparándole a lo que se moviera, ¿no? Y cómo el punto de visión y todo es muy parecido, ¿no? Y cómo pues desarrollamos estos juegos y todo, y yo sé que mucha gente se divierte y va haciendo esto, pero ya cuando lo contraponemos con lo que es la realidad y con lo que va pasando, pues realmente es terrible, ¿no? O sea, no es, no me cabe en la cabeza cómo va haciéndose esto, realmente es una cuestión espantosa, ¿no? Cómo van chocando, y vuelvo, es cómo esto que está sucediendo, que como realidad, ficción, juego, se empiezan a empalmar, ¿no? Y justamente es parte del gran problema que yo veo, ¿no? Que está todo así tan empalmado que para nuestro cerebro es difícil disociar y determinar cuándo es una cosa, cuándo es otra, ¿no? Realmente sí tenemos que ir desarrollando, y es un trabajo mental realmente bastante pesado, bastante fuerte, el ir haciendo estas disociaciones, ¿no? Ir haciendo estos cambios, y cuando sí, cuando no, cuando hago una cosa, cuando no la hago, cuando sí estoy ante un juego, cuando estoy ante algo que no es un juego. Eh, es muy complicado, ¿no? Vamos a ir tocando todo esto conforme vaya avanzando, ¿no? Y después esta otra escena que ya es esta mujer que pues es una de las víctimas de toda esta ofensiva que ha tenido Israel, y todo este ataque brutal, inhumano, y misericordia sobre el pueblo palestino, y que justo lo dejo en en el título, donde justamente esta mujer totalmente con el rostro agobiado, desencajado, desorientada, desamparada, en medio del caos, tratamos de entender lo que está sucediendo, ¿no? Porque sí, o sea, el hecho de que de repente son bombardeos todos los días y todo el tiempo, y ya no le está importando nada, y ya se está volviendo una cosa igual, es así, sí, sí, sin palabras. Y justamente el día que estaba editando el video y seleccionando material y todo, tenía unas horas de haber ocurrido esto, ¿no? De que un bombardeo justo al lado de un hospital, y estas escenas que meto aquí son de tenía unos minutos de que se había llevado, un par de horas a lo mucho de que se había llevado estos bombardeos sin piedad sobre Gaza, ¿no? Te abro otra línea, que es justamente esta cuestión, usando estos programas que también son buenísimos, de los 60, de cómo funciona, explicando cómo funciona la televisión, ¿no? Y con estas animaciones y todo. Muchas de las cosas de lo digital se empiezan a plantear y se empiezan a ver desde que nace la televisión, ¿no? Piensen en esa enorme diferencia que va a tener la televisión respecto al cine, que bueno, sí, para ver una película pues necesitamos forzosamente ir al cine, o al menos tener un lugar adecuado, tener el proyector, pero estar ahí, ¿no?
necesariamente tenía que estar el proyector en la misma sala o en la misma locación, y nosotros ahí no había forma de proyectar la película a distancia, ¿no? Con la televisión pues se va a abrir esa posibilidad, ¿sí? De poder transmitir imágenes a distancia a través del aire, lo cual, insisto, es un cambio fundamental que ahorita ya lo tenemos tan normalizado que nos cuesta trabajo dimensionar lo que fue en ese momento, ¿no? Ese cambio, lo que significó en su momento, ¿no? Que sí, ciertamente fue un cambio abismal, ¿no? Y movió muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo contrapongo justamente, hago el contraste con esta visión un poco más moderna de alguien que está frente a un montón de pantallas y viendo un montón de cosas que están pasando en tiempo real, pero ya es una visión y son una serie de pantallas ya como más modernas, ¿no? Doy el salto hasta pues ya lo que es la época digital, ya del TikTok y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sobrepongo estas imágenes en donde está un muchacho viendo el teléfono y está ahí pasando, mientras está cocinando, está haciendo algo ahí, pero está bien entretenido a la vez viendo la pantalla, ¿no? Cómo no podemos separarnos del aparato, ¿no? Ante el riesgo de incluso hasta quemarte o de que algo salga mal o de que se desparrame lo que está uno ahí cocinando, pues no, estamos más pendientes de la pantalla, ¿no? Y así como en segundo plano hay dos chicas haciendo su TikTok, ¿no? Bailando frente al teléfono que está ahí puesto en un tropiezo, en un sillón, ¿no? Y haciendo su coreografía y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, son como las dos partes, ¿no? Por un lado, la generación de estos contenidos, que también es algo como que me voy a meter más adelante, y por otro lado, el consumo de esos contenidos, ¿no? El estarlos viendo, ¿no? Paralelamente. Y por otro lado, pues esto mismo, ¿no? Esta chica que está haciendo hace un video donde está dando tips de cómo manejarse en OnlyFans, y en segundo plano pues hay otra mujer pues bailando, ¿no? Cómo nos vamos volviendo, que bueno, obviamente tampoco es algo nuevo, yo sé que no es algo nuevo, pero esta mercantilización de absolutamente todo, ¿no? Que es algo en lo que sí me voy a meter. No creo que haya algo que no se pueda volver mercancía, ¿no? Todo dentro de este sistema capitalista, eso sí es un poco más global. Eh, Todo de alguna manera nos volvemos mercancía, ¿no? De ahí salto a, pues nuevamente estas imágenes del huracán Otis, ¿no? Que recientemente dejó a Acapulco en condiciones terribles. Mucha gente igual desamparada, sufriendo por lo más básico. Esperemos sí de verdad que se restituya todo lo más pronto posible. Así como vamos viendo y la gente graba con sus teléfonos lo que está sucediendo, me quedo con esta imagen de esta persona que ahora sí que está ante el huracán y todo, pero esa necesidad que tenemos del registro, de estar ahí grabando. La otra parte, que bueno, justamente esta cuestión de las redes, de contar con los teléfonos y todas estas cuestiones, pues permiten que la misma gente pues grabe en el momento o tiempo después de que se dan los hechos, pues cómo queda el lugar, cómo queda en este caso Acapulco, ¿no? Los colchones en las calles, las palmeras tiradas, todo en muy malas condiciones, ¿no? Y después de ahí, pues todo esto que se vino de las noticias falsas, ¿no? Meto un pedacito de este audio que se estuvo filtrando de una persona que según dijo que lo bajaron los militares y que le dieron un culatazo, ¿no? En la boca, ¿no? Y le robaron su mercancía y nada, hay una serie de cosas que se estuvo difundiendo muchísimo en WhatsApp. Y lo pongo junto con este video que también se publicó por ahí y que decían, pues es que vean, está el ejército y no está dejando pasar la ayuda, y mucha gente se lo creyó, ¿sí? Cuando era falso, ¿no?
Entonces, nuevamente volvemos, ¿no? Por eso les decía que estos ejemplos de los contrastes de los seres humanos los vamos a encontrar todo el tiempo, ¿sí? Es cierto, y eso es algo que también voy a tener que ir tocando más a futuro, que estamos viviendo en México un momento político bastante interesante, por decirlo menos, y bastante tenso, ¿no? En donde se están jugando muchas cosas, está viendo discursos totalmente contrapuestos que todo el tiempo lo estamos escuchando para uno o hacia otro lado. Pero cómo se está muy dado a muchos golpes bajos, ¿no? Y cómo están pasando muchos golpes bajos y se están dando muchos golpes bajos, tratando pues de llevarlo todo, ¿no? Y tratando de dejar mal al otro, ¿no? Y este tipo de cuestiones de noticias falsas que hicieron en ese sentido de que no están dejando pasar la lluvia y todo esto, pues cómo va pegando, ¿no? Y cómo realmente a quien está afectando pues es a la gente que necesita la ayuda, ¿no? En fin, ¿no? Insisto, son cosas en las que voy a ir profundizando, ¿no? Después estas tomas de un documental sobre el espacio que es de los 60, que es maravilloso la manera en la que lo van elaborando y lo van haciendo. Retomo esta imagen de la mujer en la luna de Lang y luego no podía hacer a un lado a mi amado Hal, ¿no? Eh, Igual aquí con estas múltiples pantallas, que esto no está tomado directamente de la película, es un proyecto que se llama The HAL Project, en donde se han puesto como a remasterizar esos momentos en los que Hal está sale a cuadro en esta película 2001 de Kubrick, y tratan de recrear este ambiente y todo lo más fielmente posible, ¿no? Si son fans de la película y todo, les recomiendo que le echen un ojito. Esto que es una exposición de Van Gogh, pero ven la proporción, ¿no? Que justamente por eso me interesó mucho este pedacito, la proporción de la persona ante las pantallas, ¿no? O sea, cómo nos envolvemos, nos encanta envolvernos en esas cosas y ver toda esa luz y gigante, y es una relación muy extraña con las pantallas. Y en ese bloquecito donde también se van desarrollando, es una fábrica de televisiones en Alemania. Luego el prototipo, que esto se está pensando en los 90, donde estaba especulando con esta idea de una pantalla. En ese momento se pensaba que para ver las noticias, ¿no? Para ver el periódico, ¿no? Estos lectores ahora como tipo Kindle o una tableta, que ya son dispositivos muy habituales en estos tiempos. Pero en los 90, ¿cómo se estaba pensando en esa posibilidad, ¿no? Aquí usando un lápiz óptico, ¿no? En vez de una pantalla touch. Claro, está no es real, pues es una idea, es un prototipo, ¿no? La imagen que se ve en la pantalla es postproducción, ¿no? No es algo que se haya hecho en ese momento, ¿no? Pero ya hay esa idea, ¿no? De este hombre que tiene a su novia virtual, ¿no? Y en ese dispositivo extraño como tuvo, ¿no? Esta sensacional película basada en un libro de H.G. Wells, lo que vendrá, ¿sí? En donde ya es una sociedad tecnificada, es un futuro, y ahí está el abuelo enseñándole a la nieta en una pantalla cómo era el mundo antes, ¿no? No sé si conozcan este lugar que inauguraron hace poco en Las Vegas, que se llama La Esfera. Es una cosa gigante, como es como una media esfera, que es muy grande y que tanto por fuera como por dentro es pura pantalla. Entonces por fuera se están proyectando cosas, se están haciendo de cosas, y por dentro también es prácticamente, vean ahí, se alcanza a ver todo lo que se ve en la parte de arriba, y todo es pantalla, y se alcanzan a ver donde acaban las gradas, pero todo el espacio, y vean la proporción del escenario. O sea, lo inauguró el grupo YouTube, son los primeros en tocar ahí, y ahí se alcanzan a ver las pulguitas de YouTube, ¿no? O sea, son diminutas. Para dimensionar el tamaño de eso, es una pantalla inmensa, ¿no? Pero nuevamente es esta cuestión de estar totalmente rodeados de pantallas, y esta frase
todo lo que tú sabes está mal, ¿no? Que también es algo que me parece primordial y con lo que también tenemos que hablar esto más profundamente. ¿Cómo será el mundo futuro, ¿no? El documental es de los 60 y está empezando cómo va a ser el mundo en los 90. Y entonces sí se anteceden cosas como el internet y ese rollo. Y el niño aquí viendo cómo llegando el hombre de la luna en esa gran pantalla, ¿no? Que aquí ya para concluir, es la imagen mandada por el Perseverance de cuando desciende y ese es todo, ¿no? Ese nada más fue un panorama, vean, esto es más o menos de lo que vamos a hablar, las líneas más o menos de las que estoy partiendo, pero pues vamos a ir siendo más específicos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su visita, su estancia en este momento y nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias.